Voces que forman parte de la noticia. A esta hora, 8 de la mañana y 11 minutos, el contacto telefónico es con Andrea Yepes, especialista en comunicación política y también en política de gobierno. Andrea, buenos días, bienvenida. Buen día, queridos amigos. Qué gusto poder acompañarles una vez más y obviamente un saludo muy cordial a la audiencia que nos escucha. Más del 40% de los votantes durante la elección de este domingo no tomaron partido por los dos finalistas. La pregunta que seguramente los estrategas de campaña se están haciendo ahora mismo y las primeras respuestas que están obteniendo, ¿en qué sentido deben ir? ¿Cómo capturar el voto de esta población que no decidió entre estos dos opcionados? Sin duda, la segunda vuelta enfrenta a los finalistas a la obligación de replantear sus estrategias. La estrategia como estuvo manejada tanto para Daniel Noboa como para Luisa González les ha permitido capitalizar los porcentajes que ya son claros, 33%, 23%. Lo que significa que en esta segunda vuelta, para poder ampliar ese número, necesitamos hacer un reenfoque estratégico para poder capitalizar nuevos segmentos. Específicamente, creo yo, esta es mi perspectiva, la campaña de Luisa González podría revisar la posibilidad de flexibilizar la propuesta para atraer este público que, si bien no se identifica como correísta, es un público que no tiene una animadversión, no rechaza este proyecto político. Lo que sí rechaza es la idea de militarlo. No quieren ser parte de la militancia, pero no le parece mal la idea de que este proyecto político exista. Entonces, el asunto es que en esta primera vuelta, Luisa González enfocó una campaña de correísta a correísta duro, tratando de afianzar lo que se conoce como el voto duro, este voto que le ha sido leal en las situaciones más beneficiosas y en las más adversas. Pero eso ha dejado por fuera a este voto móvil, a este voto que no es necesariamente correísta, pero que no se resiste a la posibilidad de votar por este movimiento político, y eso podría ser, en el caso de Luisa, el reenfoque estratégico. En el caso de Daniel Noboa, probablemente sea intensificar su campaña para segmentos que no son los segmentos más jóvenes y al mismo tiempo asegurarse de que los puentes de comunicación que él ha construido con el voto, especialmente de adolescentes y adultos jóvenes, sigue existiendo, es decir, que siga teniendo comunicación con estos segmentos, que es precisamente su ventaja competitiva frente a la campaña de Luisa González, que no ha tenido la posibilidad de capitalizar este voto joven. Andrea, vemos ya algunas voces. Los directivos, los principales dirigentes de la Revolución Ciudadana han empezado, obviamente con su candidata de por medio, a colocar un mensaje que es conocido, al menos quienes ya hemos vivido en política durante los últimos 20 años en este país: la polarización o lucha de clases sociales. Es decir, decidir, dice Revolución Ciudadana, entre el país del empresariado, de unos cuantos, según sus propias palabras, y entre el país del pueblo y de las causas populares. ¿Ese es el mensaje que les va a traer resultados? Yo soy un poco escéptica de que este discurso tenga la capacidad de garantizarles ganar. No le resto mérito a la potencia del discurso. Recordemos que, de hecho, todo proceso político parte del objeto de tratar de ganar el poder para poder concretar así un modelo de gobierno o un modelo de país, donde de hecho ideológicamente, dependiendo de dónde esté ubicado el candidato, se pretenden unos u otros objetivos. En el caso de la derecha, por ejemplo, se promueve la libertad económica para poder hacer empresa, y en el caso de la izquierda, mejorar condiciones de igualdad y equidad. Lamentablemente, en este país no podríamos decir que existan realmente movimientos que sean 100% de izquierda, 100% de derecha, que puedan representar ideología cualquiera de las dos corrientes. A veces estos discursos se utilizan solamente con el afán de capturar votos. Quiero decir, incluso las organizaciones más de izquierda que hemos visto en el país, al final han terminado generando alguna condición de injusticia o inequidad dentro de su propia militancia. Entonces, no podríamos decir que son movimientos puros de reivindicación, ni siquiera los que se autodenominan de izquierda. Yo no sé si es que esto va a ser realmente efectivo en esta campaña, porque
culturalmente, al menos en las generaciones más jóvenes, no existe ya una discusión como sí existió en 1970, 80, incluso hasta los 90, de esta polaridad entre el capitalista y el obrero. Ahora los debates se centran en otro tipo en otras dialécticas, digamos, en otros temas y probablemente al menos desde mi perspectiva, quizás sería más estratégico explorar esos temas que les son más cercanos antes que tratar de posicionar un debate tan complejo como ese en 55 días. Andrea Yepes es asesora política, especialista también en comunicación en esta materia. Andrea, si puntualmente pudiésemos definir cuáles son los factores que le interesarán al votante promedio, que según lo que hemos revisado ayer en esta misma mesa, junto con Guillermo Hidalgo y Priscila Jacome, revisábamos cuál es el promedio de edad del electorado, hablábamos de alguien de menos de 30 años. ¿Cuáles son puntualmente estos factores que más le interesa a este tipo, a este rango etéreo del electorado? Concretamente, para que la audiencia lo conozca, de por qué es tan importante, se habla mucho del tema del voto joven, el voto joven. Sin contar votantes, la población que está comprendida entre estas son 3 cohortes demográficas, es decir, 3 grupos demográficos: los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes. Los niños se llaman alfas, de 0 a 15 años, de 15 a 29 años están los adolescentes y de 29 a 39 años los millennials o adultos jóvenes. Solamente para tener una idea. Ellos, las 3 categorías sumadas, son el 70% de la población del Ecuador, el 70%. Y en cuanto a votos, los adultos jóvenes, los millennials de 29 a 39 años, este domingo fueron casi 5 millones de votos, 4.800.000 votos. Los adolescentes, los centennials, fueron 2.3 millones de votos. Es decir, entre centennials y millennials, adolescentes y adultos jóvenes, en este domingo, ellos pusieron más de 5.000 votos, pusieron casi 7.000 votos. Entonces, esa es la gran importancia de este segmento poblacional. Ahora, ¿cuáles son sus intereses, sus necesidades? En el caso de obviamente para ambas generaciones, la seguridad. Y esto ya ha sido medido y de hecho muy utilizado durante esta primera vuelta. Lo que pasa es que entienden uno y otro grupo generacional por seguridad. Por ejemplo, Andrea, probablemente para un millennial que ya está 35, 39 años, probablemente con su familia, la seguridad tenga un contexto más familiar, un contexto más de poder trabajar, poder tener seguridad para ir a trabajar, poder tener seguridad para que sus hijos vayan a la escuela, poder tener seguridad para que, en el caso de los centennials, quizá porque todavía algunos no tienen familias, la seguridad se entienda desde una perspectiva de poder salir a la calle y que no me asalten al salir del colegio. Pero Natalia, tengo una duda. Disculpa que te interrumpa. Tengo una duda. Perdón, Andrea, tengo una duda. Dijeron que el debate había sido muy importante para Noboa. Sabemos que los millennials y los centennials no ven televisión. Entonces, tengo esa dicotomía que todavía no la puedo resolver. Sí, pero no se sientan a ver cosas tan largas y esa dicotomía todavía no la puedo resolver internamente. ¿Tú me puedes ayudar? Sí, perdona, se cortó un poquito la comunicación. ¿Podrías repetirme la pregunta? Con mucho gusto. Te decía que los millennials y los centennials supuestamente son los que han votado por Noboa y estos cambios generacionales. Que Noboa le fue muy bien en el debate, pero los millennials y los centennials no ven televisión. Tengo esa dicotomía. Entonces, ¿cuándo fue el momento del verdadero clic? Porque la televisión no llegaba a estos chicos, ¿o sí? Ese es el asunto, que lamentablemente hemos tenido varias décadas en las que las generaciones más adultas han superficializado y subestimado la importancia de comunicarse con las generaciones más jóvenes, y por eso es que todo el conocimiento que existe, padres y abuelitos, es decir, generaciones más adultas con respecto a los adolescentes y los adultos jóvenes, casi siempre está plagada de mitos o de muchísimo desconocimiento. Específicamente con respecto al tema del debate, ellos no lo vieron probablemente por los canales de televisión tradicionales del Ecuador, pero existieron cientos de iniciativas de creadores de contenido que transmitieron o retransmitieron el debate desde sus cuentas de redes sociales. Por ponerles un ejemplo
ejemplo muy claro, en mi cuenta de TikTok, junto a otros creadores de contenido, nosotros retransmitimos el debate. El día del debate tuvimos 130,000 personas conectadas. Y claro, TikTok te permite ver las métricas después de esta transmisión. De esas 130,000 personas que tuvimos conectadas, el 78% eran menores de 30 años, que de hecho permanecieron, el tiempo de permanencia fue de 30 minutos, 60 minutos, y muchos de ellos se quedaron las 4 horas de transmisión. Entonces, esto no necesariamente marca la realidad, pero lo pudimos confirmar también con el programa de Alondra Santiago, entre otros que tuvieron un pico de audiencia ese día súper alto. Entonces, lo que quiero decir es, existe una avidez de consumir información. El asunto es que este consumo de información ya no se realiza por las plataformas tradicionales, ni siquiera quizá por los canales de medios digitales, sino que se realiza por plataformas que son mucho más accesibles, como YouTube, como TikTok, que quieren encontrar información, claro que quieren encontrar información. Lamentablemente, quizá esa información está incompleta o podría estar más completa, y ahí está el reto de los actores políticos, de los movimientos políticos, para poder darles a los jóvenes la oportunidad de no tener acceso solamente a lo poco o lo mucho que los creadores de contenido pueden hacer, sino que tengan acceso a una verdadera formación político, cívica, histórica. Parecería una locura, pero muchos de las generaciones más adultas saben perfectamente quién es León Febres Cordero, por ejemplo, pero yo les pongo, saliendo un poco de Guayas, probablemente yéndonos a cantones Andrea, un poquito más profundos. Yo les pido que vayan y le pregunten a una persona de 13 y 14 años quién es León Febres Cordero, y luego me cuentan. El asunto es que partimos del mito de que la gente joven tiene este conocimiento previo de la historia nacional. No es cierto. ¿Que quieren información? Claro que la quieren. ¿Que les importa el país? Les importa. Que de hecho reflexionan su voto, lo reflexionan, pero en función de la información que les llega. Si esa información es deficiente, eso es responsabilidad de quienes teníamos que haber contribuido en su formación política. agradecemos a Andrea Yepes, asesora política, especialista en la materia, hablando hoy, analizando hoy aquí en Así Amaneció los resultados de las elecciones presidenciales de este domingo, pero sobre todo lo que deben de hacer o lo que harán los candidatos finalistas en la elección.